Estoy plenamente convencido de que cada creyente debe estar enamorado, sumergido, poseído, apasionado con el eterno propósito de Dios, con conocerlo y con aplicarlo a sus vidas diariamente. ¿Por qué? Porque el eterno propósito de Dios controla todas las actividades que Dios hace. El eterno propósito es su perfecta voluntad y eso es lo que Dios quiere que gobierne nuestra vida. Todas nuestras acciones deben estar en orden con sus intenciones, con su propósito. Esa es la razón por la cual Dios hizo la creación. Esa es la razón por la cual Dios hizo a su iglesia. Su iglesia existe para llevar a cabo su propósito eterno. Por causa de que el ser humano es egoísta, hemos dado a luz un evangelio centrado en la necesidad del hombre y un evangelio totalmente distorsionado del evangelio que fue en el primer siglo. ¿Por qué? Porque los pastores, los evangelistas, los apóstoles quieren tener mucha gente y ya es un marketing más que una palabra que transforma, como decía la canción que puso Marlon, que en la cruz, cuando se predica de la cruz, automáticamente nace la iglesia. Cuando nace la iglesia tiene que pasar por la cruz. No podemos separar a ambos. Aquellos apóstoles, ¿verdad? Cuando la iglesia nació, ellos no se concentraban en el evangelio del yo, sino que estaban relacionados con el propósito eterno en Cristo Jesús. En otras palabras, cuando ellos empezaron a predicar era por Él y para Él. Él era el centro de todo. Y esta revelación es muy importante porque nos ayuda a entender la vida en Cristo según el propósito que tiene para cada uno de nosotros, no según la religión. Y si ustedes se dan cuenta, casi todo lo que es el evangelio moderno solamente está enfatizado lo que es la salvación. Claro que la salvación es importante. La salvación es primaria, son los primeros pasos. Tenemos que predicar el evangelio de salvación. Si no, la gente no se convierte, si no, no somos fuertes, ¿verdad? Pero también es importante entender la meta, el fin del mensaje de la salvación, que es traer a las personas al entendimiento y a la aplicación del eterno propósito de Dios. Detrás de la necesidad de la salvación hay un maravilloso y eterno propósito y este es el objetivo. Y esto es lo que hemos venido predicando en las últimas enseñanzas. Y les recuerdo que esto fue antes de la caída y se extiende más allá de la caída. Ustedes saben cómo el hombre al principio cayó del propósito principal. Sin embargo, Dios no lo abandonó. Su intención incorporó la redención, digan redención. ¿Para qué? Para restaurarnos a nosotros, no solamente al evangelio de salvación, sino al evangelio que nos lleva a cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y lo que vemos en Apocalipsis 13:8 dice que el Cordero fue inmolado, o sea, fue crucificado desde antes de la fundación del mundo. O sea, la caída no cambió el propósito eterno de Dios. Él ya había hecho provisión para nosotros antes de la caída. Por eso lo que yo siempre les digo y lo que tengo muy claro, no sueltes al Señor, no importa lo que esté pasando, no tires la toalla. Mantente fiel que al final tú vas a ver al Señor dándote la mano. ¿Y qué es lo que el enemigo quiere cuando nos zarandea? La fe. Pedro, Satanás me ha pedido permiso para zarandearle. Y yo he orado para que ayunes, para que diezmes, para que te metas 100 días orando. No, yo he orado para que tu fe no falle. La fe es el oxígeno que nos hace conectar con el Señor. No dejes que el enemigo paralice ese oxígeno. No dejes que el enemigo te desconecte de ese tanque de oxígeno. Aunque no entiendas, aunque te llueva por todos los lados, aunque la gente hable mal de ti, tú siempre creyendo al Señor, camina. Señor, no sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo vas a hacer. Yo creo en ti y voy a testificar de lo que está pasando. Amén. Entonces, todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios es, todo lo que Dios está haciendo y todo lo que Dios hará está gobernado por su propósito eterno. Y a mí me parece que ese propósito debería guiar nuestras vidas. A mí me parece que ese propósito debería ser
lo más importante para New Hope y lo más importante para nosotros, y que todo tiene que dar vuelta acerca de ese propósito. ¿Qué ustedes piensan? No un evangelio basado en la necesidad del ser humano, sino basado en el propósito eterno de Dios. Amados, esto no significa que a Dios no le interesa tus necesidades o no le importa lo que estés sufriendo. A lo contrario, el asunto es que si nosotros entendemos cuál es el propósito divino, en el cumplimiento del propósito divino ya está todas tus necesidades cubiertas. En el cumplimiento del propósito divino ya están todas tus necesidades cubiertas. Jesús sabía cómo predicar. En el Sermón del Monte, cuando inició, él dijo, ¿qué dijo? No se afanen con lo que van a comer, no se afanen con el vestido, no vayan atrás del billete, vayan atrás del reino de Dios, porque Dios sabe todo lo que necesita y Él se los va a dar. Amén. Somos bendecidos por el Padre, no para vivir egoístamente solo para nosotros, sino para vivir para el propósito eterno. Cada vez que recibas una bendición, Señor, ¿este es semilla para comer o semilla para sembrar? Pregúntale, porque a veces recompensa y a veces siembra. Ok. Ahora, he aquí la importancia de congregarse, porque el propósito eterno de Dios está ligado a la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia y Dios son la misma cosa. Y hoy vamos a ver el segundo lugar donde podemos descubrir ese propósito, pero para eso tenemos que ir, hoy va a ser un jugar de ping pong, Génesis 1 y 2, Apocalipsis 21 y 22. Se van a estar tirando la pelota el principio de la Biblia y el final de la Biblia. Por eso es que él dice, yo soy el alfa y ¿por qué no dice la A y la Z? Porque en el vocabulario griego solo la O es el final del abecedario. Si no, hubiera dicho, yo soy la A y la Z, el principio de toda palabra. Entonces hoy vamos a estar viendo mucho Apocalipsis 21, 22 y Génesis 1, 2, porque ahí, en esas escrituras, amados, en esos 4 capítulos es donde no aparece pecado, donde no hay caída, donde el plan de Dios no había sido afectado. Ahí no hay diablo, ahí no había tinieblas. Y en Génesis 3:1 comienza con la caída y comienza con la introducción de la serpiente. Dice, pero la serpiente era astuta, digan astuta. El diablo es astuto. El diablo no es tonto, es astuto. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Ese es el principio de la Biblia. Mira al final de la Biblia, Apocalipsis 20:10. El diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Te das cuenta? Génesis 1 y 2, Apocalipsis 21 y 22 son como un espejo. Y hoy vamos a estar estudiando cómo al ponerlo uno frente al otro, las escrituras revelan el propósito eterno de Dios y aquí no había sido manchado con el pecado del ser humano. Entonces, ¿por qué es tan importante estos 4 capítulos? Porque todos los relatos, todos los eventos, todas las historias, todas las épocas, todo lo que podamos nosotros comprender está incluido en estos 4 capítulos. Y la Biblia tiene un hilo conductor desde Génesis hasta Apocalipsis. Y hoy tenemos que entender a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Cómo a través de esas páginas, porque Apocalipsis fue escrito 1500 años después de Génesis. Sin embargo, está todo ligado por el Espíritu Santo. Desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 20 vas a encontrar el desarrollo y la caída del hombre. Mira, la mayor parte de la Biblia tiene que ver con la caída del hombre. Solo 4 capítulos tienen que ver con el propósito eterno de Dios. Por eso que nosotros no podemos pasar todo el evangelio y todo nuestro tiempo restaurando a los caídos. Claro que lo vamos a restaurar, pero lo vamos a introducir al eterno propósito de Dios. En estos 4 capítulos está la consumación del eterno propósito de Dios. Aquí está, amado, la voluntad del Padre. Estos 4 capítulos nos da acceso a la mente de Dios antes de que Dios creara al ser humano, antes de que entrara el pecado al mundo. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque podemos
entender realmente los planes que Dios tiene para con y cada uno de nosotros. Entonces, en esta prédica hoy vamos a considerar los temas que aparecen en Génesis 1 y 2, Apocalipsis 21 y 22, y vamos a aprender por lo menos 10 descripciones de lo que constituye el eterno propósito de Dios. Hemos estado hablando 3 prédicas acerca del eterno propósito de Dios, pero no hemos entrado y nadie me ha preguntado, pastor, entonces, ¿qué es el eterno propósito de Dios? Usted está hablando de eso, pero ¿qué es? ¿Cómo lo puedo vivir cada día? Y gracias por preguntar. Hoy vamos a ver 10 descripciones de lo que esto es. Así que comencemos esta jornada, por favor, abróchense sus cinturones. Y en Génesis somos introducidos inmediatamente a Dios y su naturaleza. Ese es el cuadro, ese es el espejo, esa es la película, ese es el sendero, eso es lo que vamos a ver. ¿Se recuerdan las cabras, verdad? ¿Cómo se llama? De Jacob, ¿verdad? Cuando vieron algo, cuando estaban apareando, se vieron cosas que eran rayadas y blancas y dieron a luz corderitos rayados y de colores, ¿no? Y así fue como Jacob le quitó casi todas las ovejas a su tío mafioso Labán. Bueno, cuando nosotros vemos a Dios y su naturaleza, vamos a ser nosotros transportados, vamos a sufrir una metamorfosis para ser como a la imagen de Dios. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que dominen toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Por favor, pongan atención a este detalle que va a libertar el entendimiento del nuevo hombre en ti. El nuevo hombre en ti necesita tener estas revelaciones, este entendimiento. El nuevo hombre en ti necesita tener un conocimiento profundo de la naturaleza de Dios mismo para que seamos nosotros transformados a su misma imagen. Entonces, lo primero que vemos en Génesis es la naturaleza de Dios. Y es una naturaleza comunitaria, digan comunitaria, digan una naturaleza corporativa. De ahí sufre la palabra hagamos. Eso es pluralidad. Y eso es uno de los factores importantes que tenemos que entender de este propósito eterno, que Dios existe en comunidad, en familia, en pluralidad. Por eso dice, cuando hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy. ¿Vamos entendiendo bien? Entonces lo que estamos hablando aquí es una comunidad trinitaria. Siempre habla en términos plurales. Y no es que sean 3 dioses, sino es un Dios manifestado en 3 personas. Obviamente que existe en sí mismo y existe en comunión y existe en familia y se expresa de esa misma manera. El ser humano es egoísta, hermanos, pero Dios no es así. Dios lo ve todo como familia. Entonces, ¿qué es lo primero que vemos? Dios y su naturaleza. ¿Y cómo es la naturaleza? Corporativa. ¿Vamos bien hasta acá? Lo segundo que vemos en Génesis es al hombre. Cuando digo el hombre, estoy hablando del varón y hembra, porque Dios les llamó hombre a los dos. ¿Ok? Entonces, luego que Él termina de crear la humanidad, ¿ves? Dios dice que creó al hombre. Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Por qué Dios creó a la humanidad? Ustedes saben que Adán fue el primer hombre. Adán fue, de hecho, el primer hombre, pero se transformó rápidamente, demasiado rápido para mí, en el viejo hombre, cuando pecó. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. Entramos a la novedad de vida, entra el pecado y el viejo hombre empieza a actuar adentro de nosotros. ¿Por qué? Porque violó el diseño de Dios para su vida. Y esto todavía sucede hoy muchas veces. Desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios, a través de toda la Biblia, ves que dieron luces a hombres y mujeres con el orden del viejo hombre. Y ahí está la lucha, y ahí está la resistencia del pecado. Entonces hay 2 características fundamentales, para los que toman nota, hay 2 características fundamentales, o después te puedes comprar el cassette y el CD. ¿Se recuerdan antes? La gente iba y compraba y lo compraba su CD, compraba su cassette. Hoy que está gratis, que lo puedes bajar, muchas veces no tomamos esa ventaja.
Si quieres, pon atención y después escucha la prédica en tu casa. Y si quieres, el bosquejo está para ti, ¿ok? Hay dos características fundamentales de este viejo hombre. Número uno, es pecador. Y número dos, es religioso. Qué tremendo, ¿verdad? El viejo hombre fue el que creó la religión dirigida por el intelecto y el interés humano. Ahí fue donde sale Babel. ¿Se recuerdan ustedes? En Génesis 11 dice que el hombre dijo, por si Dios nos esparce alrededor de la tierra, ya estaba buscando su interés. La religión siempre busca su interés. ¿Se recuerda cuando Jesús entró al templo? Que habían ahí cambistas, lucrándose, haciendo negocio. No oren ni se preocupen por esos pastores que sacan y lucran y hacen negocio del evangelio. El mismo Señor entra a esa iglesia y vuelca todas las mesas, saca látigos y deshace todo aquello. Como lo hizo en los tiempos que él estuvo en Jerusalén. Entonces el viejo hombre siempre está viendo su propia necesidad. La humanidad dijo, por si Dios nos esparce, vamos a hacer una torre. Escúchame bien, no la construyeron con piedra, la construyeron con ladrillo cocido. Aquí está hablando de la humanidad. Aquí está hablando de la creación del hombre. El ladrillo cocido representa el invento del hombre, la creatividad del hombre, usurpando, cambiando el diseño original de Dios. Y de ahí en adelante, amados, siempre va a haber una lucha del viejo y el nuevo hombre. Ustedes han leído el libro de los Hechos y lo están leyendo. Cuando el Espíritu Santo se derrama en Pentecostés, empezó a surgir el nuevo hombre entre los creyentes. ¿Quiénes lo persiguieron? ¿Otro nacido de nuevo o la religión? El viejo hombre. ¿Quién mató a Esteban, que estaba lleno del poder de Dios? El río de agua viva flotando. De él dice que su rostro se iluminó. El viejo hombre. Y el viejo hombre está representado también por la religión. Los religiosos siempre van a perseguir lo nuevo. Por eso es que Dios, todo el que no hizo el cambio, con mucho amor Dios lo separó y dejó un remanente que creen en el nuevo hombre. Y las personas que van a venir van a entender el propósito eterno, van a entender lo que es la nueva creación. Se le va a hacer muy fácil. Yo doy gloria a Dios por estos niñitos, estos bebitos de pecho, sus hijos. Ellos van a crecer con un evangelio puro, santo, y van a demostrar el poder de Dios en sus vidas. Amén. Entonces, en el Nuevo Testamento aparece esta clase de hombre, ¿no? Jesucristo es un hombre totalmente diferente a todos los hombres que caminaron sobre la tierra. Y esto nos provoca una pregunta: ¿es Jesucristo ese nuevo hombre? Quizás la respuesta te sorprenda un poco. Sí y no. Jesús no es completamente el nuevo hombre porque Él es la cabeza del nuevo hombre. Nosotros somos el nuevo hombre. Jesús fue el primogénito de esa clase de humanidad. Esta humanidad, amados, no es judía, no es gentil. Esta humanidad fue procreada antes de la fundación del tiempo. Puedes trazar su origen no en la tierra, sino en la eternidad pasada. De hecho, en el primer siglo se les llamaba una tercera raza, algo diferente. Por eso cuando tú lees las epístolas de Pablo, él se refiere a los santos como una nueva creación, como una nueva criatura, como una nueva especie. Entonces Jesucristo es la cabeza de esta nueva creación, es la cabeza de esta raza. El primer Adán fue hecho alma viviente. Jesucristo vino, murió y resucitó como un espíritu vivificante para vivificarnos a nosotros. Amén. Eso es muy importante porque nosotros necesitamos, amados, comer de Cristo para mantener a ese nuevo hombre fuerte, fortalecido. Déjame decirte, escúchame bien, ya tú caminando en Cristo, caminando en la novedad de vida, no eres colombiana, no eres hondureña, no eres guatemalteco, no eres salvador, no eres ecuatoriano, no eres cubano. Tú perteneces al reino de Dios. Eres una nueva criatura, comprado con precio de sangre. ¿Entiendes?
Yo soy de origen guatemalteco porque mis padres me concibieron en aquel pueblito llamado Poptún, que ustedes conocen, muchos de ustedes, pero mi procedencia, mi herencia espiritual no es de Guatemala. Mi herencia espiritual no tiene identidad aquí en la tierra, amados. Por eso que es una locura regresar a las prácticas judaicas, pensando que así vamos a agradar mejor. Por eso que es una locura regresar a los ritos y ceremonias, pensando que vamos a tener mejor adoración al Padre. No. La nueva criatura no necesita ceremonias religiosas. La nueva criatura no necesita todas estas cosas. ¿Por qué? Porque Dios habita dentro de la nueva criatura. Qué liberador es esta prédica, ¿verdad que sí? Tú eres una nueva criatura, tú eres parte de esa nueva creación. Por eso es que Dios te sigue edificando. Entonces, lo tercero que vemos aquí en Génesis es la corporatividad de la humanidad. Dios ve la humanidad como un cuerpo. Mira lo que dice Dios, ¿verdad? Acerca de su nueva creación antes del pecado. Génesis 1, 26 y 27 dice: entonces dijo Dios, hagamos, ya hablamos de esto, corporativo, al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y aquí viene la palabra, y señoree. Me encanta la versión en inglés de King James. Let them have dominion. Deja que ellos tengan dominio. Por favor, subraya en tu mente, en tu Biblia, donde dice let them. ¿Por qué? Dice para que ellos tengan dominio sobre, no sobre las personas, no sobre el uno al otro, sobre los peces, sobre las aves, las bestias del mar. Escúchame bien porque te voy a dar un home run que te la voy a sacar fuera del parque, ¿ok? Y de todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hello. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Como te dije antes, hombre es la especie cuando Dios los crea. ¿Ves? Entonces Él está dando a ambos esta comisión. ¿Qué comisión? Tengan dominio. Entonces, ¿de qué se tenían que enseñorear? ¿Qué tenían que ellos tomar dominio sobre la creación? No a uno ni al otro, a ambos. Entonces lo que encontramos ahí en Génesis es que Dios es un Dios corporativo creando a un hombre igual corporativo. Él dijo, hagamos. Él dijo que ellos, no que una persona tenga dominio. Y esto es monumental, esto es tremendo, porque no solamente Adán tenía dominio, sino ambos tenían que enseñorearse. A los ojos de Dios, Él no estaba creando una persona, un individuo, estaba creando un ellos, no un tú, sino un nosotros. Déjame decirte algo, en el reino de Dios no existen los superhéroes. Pablo hace una anotación acerca del cuerpo humano. Una mano no hace un cuerpo, un pie no hace un cuerpo, es todos los órganos, todos los miembros actuando en unidad a través del cerebro. Eso es lo que hace un cuerpo. Por eso dice, hasta que todos lleguemos a la altura del varón perfecto. No hay superhéroes, no hay Lone Rangers, no hay llaneros solitarios. Esto es importante porque una persona, una denominación, una misión no puede cumplir el propósito eterno de Dios. No tiene la capacidad de hacerlo porque esto es magno, es muy grande, es muy glorioso, es extenso, incluye toda la raza humana. ¿Vamos bien por acá? Entonces vamos a ver 4 cosas que vemos en Génesis 1 y 2. Número 1, vamos a ver la cuarta cosa, que estamos viendo en Génesis 1 y 2. La cuarta cosa es la imagen, digan la imagen. Estamos viendo qué es el propósito eterno de Dios. Vimos que Dios es un Dios corporativo, que hizo al hombre corporativo, que le dio dominio a ellos dos, y ahora vamos a ver la imagen. Cuando la Biblia dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, entonces, ¿para qué Dios nos hizo de acuerdo a su imagen? Escúchame bien, para que podamos portar la imagen de Dios invisible aquí en la tierra. Dios te hizo su imagen para que lo representes en el mundo físico. Voy a repetir eso, por favor, es muy importante. Una de las razones por la cual Dios te creó es para que fueras el portador de su imagen. Selah. Piensa y medita en esto. Selah. ¿Han leído en los salmos? Dice Selah, Selah. Piensa y medita en esto. Esto es muy grande, familia, esto es muy fuerte.
Si el propósito eterno de Dios es que tú y yo lo representemos aquí en la tierra, ¿tú no crees que es importante antes de hablar, antes de actuar, decir lo que voy a decir o lo que voy a hacer va a representar a Dios dignamente aquí en la tierra? ¿O voy a representar al diablo a través del hombre viejo? Porque tú puedes reprender a todos los demonios que tú quieras, como los 7 hijos del sacerdote de Seba. Pero los 7 hijos del sacerdote de Seba no representaban la imagen de Dios. Pedro sí la representaba. Jesús sí la representaba. Y los demonios dijeron, yo sé quién es Pedro, él representa la imagen de Dios. Yo sé quién es Jesús, él representa la imagen de Dios. ¿Representas tú la imagen de Dios donde quiera que vas? Porque los ángeles y los demonios ven tu espíritu, no ven lo de afuera. Ven el poder, ven la gloria, ven el peso que hay en ti, ven las convicciones. Ellos ven si somos coherentes. Muy fuerte. Tengo una semana tratando de estudiar esta palabra para traerlas a ustedes de una manera que todos la entiendan. ¿Entiendes? Por eso es muy importante. Dios te hizo su imagen y semejanza para que lo representes acá. Ahora, ¿por qué te afanas por la comida y la bebida? ¿Por qué si tienes que trabajar el domingo no vienes a la iglesia? Si aquella persona que representa a Dios en la tierra, Dios la viste, Dios la cuida, Dios la sana, Dios la prospera. Oh my God, eres un embajador del reino de los cielos. Por eso Jesús le dijo, no se preocupen del billete, preocúpense de manifestar la presencia de mi Padre y con eso trae todo. Quiero traerle un día una enseñanza o una prédica acerca de lo que es un embajador. Un embajador representa al país y eso no le pagan un sueldo, sino que el mismo gobierno le paga todo lo que necesita, hasta la membresía debe jugar golf en los otros países, todo. Sus hijos van a los mejores colegios, sus hijos tienen guardaespaldas, sus hijos tienen chofer, porque representan la gloria de un país. Yo quiero que eso entre a tu corazón. Esto no es religión, esto es vida, esto es revelación, esto te va a liberar, esto te va a decir, wow, yo quiero poner el eterno propósito de Dios en primer lugar. No por el beneficio, sino para encajar en aquello que Dios creó para ti. A veces estoy limpiando y barriendo y encuentro una pieza de un rompecabezas. ¿Cuántos saben que a Pastora le gusta armar rompecabezas? Ella dice, esto me desestresa, esto me relaja, y los arma, se lleva 3, 4 días, y cuando lo termina de armar, lo desarma y lo guarda en la caja. Yo no entiendo eso, ¿no? Tampoco entiendo a aquellos que van al mar, pescan unos pescados grandes, ricos y lo tiran al mar. Yo lo fileteo, me lo como con una ensalada sabrosa, ¿no? O sea, bueno. Pero para Pastora, ¡ay! Me faltaba esta pieza. ¿Por qué? Sin esa pieza el rompecabezas no sirve. Tú eres parte de del rompecabezas de Dios. Y tú sí sirves. Dile al vecino, tú sí sirves, tú sí sirves. Ahora te das cuenta por qué los religiosos siempre le ponen traba al propósito eterno de Dios. Hay apóstoles, profetas, maestros que dicen, no, es que la mujer no puede predicar. La mujer tiene que ser la líder de la escuela dominical con su falda. Como que si el propósito eterno de Dios tiene que ver con genitales. En el espíritu no hay genitales. Por eso que en el cielo no te vas a casar. Vamos a ser como ángeles. Lo que importa es el espíritu, amado. Hay mujeres que les zumba el mango predicando. Son maestras, profetas, apóstoles, ungidas. Ayer fue cumpleaños de la pastora Roxana, la hermana de la pastora Mónica. Y la llamamos a saludar. Y oramos por ella, hablamos por video y oramos por ella. ¿Y sabes cuál es la palabra que Dios le dio a través de mí? Dios ahora te unge como un apóstol de Valle Sagrado, de Bayoba, donde estás. Y Dios va a traer un montón de pastores y gente para que los cubras, para que los bendigas, para que los levantes, para que los limpies. Esa fue la palabra. Una mujer sola, no tiene esposo. Y allá está.
No sé si Tony ha ido por allá. Tienes que ir un día. Y está sola. Pero mira, una mujer que no le ha hecho falta nada. Sobre una roca, literalmente un boulder, edificó su iglesia. Ya va con el tercer piso, es el rascacielos de ese lugar. ¿Ah? Ya va para el tercer piso. Es un lugar tan pobre, ahí no crece ni una vainita de grama. Todo es desierto, todo alrededor, pero todo es desierto. Amados, en mi pueblo todavía el muchacho se sube a comer jocote, aguacate, baja un mango y no se muere de hambre, pero ahí no hay nada, es desierto. Pero ahí está ella, ahí la puso ella y ahí Dios la está prosperando, porque está entendiendo para qué Dios la puso en ese lugar. Amén. Entonces, repetimos, ni una sola persona, por muy ungido, por muchos dones que tenga, por mucho carisma, por mucho dinero, por muy grande que sea su ministerio, puede representar el propósito eterno de Dios. Se requiere a todos, no solo a una congregación, sino a la comunidad. Entonces Dios va a tener que hacer algo en los últimos días para unir a todas las iglesias. Yo no sé cómo lo vamos a hacer, porque cada pastor que empieza a crecer, empieza a levantar un vallado y hace su propio reinito y su propio reinito y su propio reinito y no nos unimos. Para más, la iglesia católica es una, católica, apostólica, romana. La misma misa que se da allá por un pueblito en Colombia, también se da allá en Milán, Italia. ¿Entiendes? Tenemos que ser uno. ¿Sabes quién es uno? Sí, pero también la serpiente es uno. La serpiente no está dividida, es uno solo. Uno solo. Y la serpiente nunca deja de crecer hasta que se muere. Siempre sigue creciendo. ¿Han visto esas boas allá en los Everglades? Inmensas. O sea, hay que aprender de todo esto de la creación de Dios, ¿no? Entonces, sigamos, el quinto elemento en el cual consiste el eterno propósito de Dios tiene que ver con dominio y gobierno. ¿Alguien diga dominio y gobierno? Dice que los puso sobre la tierra para que se enseñorearan sobre los peces, las aves y todo animal que se arrastra. Registra en la Biblia y registra en tu mente. La serpiente se arrastra y Dios le había dado poder y dominio al ser humano sobre la serpiente. Por algo dice sobre todo animal que se arrastra. Que yo sepa, solo la serpiente se arrastra. Hello. Pero Dios no quería gobernar solo, Él quería compartir su gobierno junto con nosotros, para que nosotros gobernáramos junto con Él. Por eso es que Apocalipsis dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Amados, es un lenguaje gubernamental. Por eso que Pablo en Romanos 5:17 hace un contraste del viejo hombre y del nuevo hombre. Y se nos dice que ahora en Cristo nosotros gobernamos en vida. Pero cuando estamos en el nuevo hombre. Amén. Hermana soltera, levanten su mano y dile: Señor, si me lo das, que sea un nuevo hombre. Para vieja criatura yo, dile. Es que ves que no habías aprendido a orar por el idóneo, ahora Dios te lo va a dar. Dale un aplauso a Dios que veniste a esta enseñanza. Aleluya. Solteros. Dominio, autoridad, no una persona, todos. La sexta cosa que vemos en Génesis 1 y 2 es que había un jardín. Dice Génesis 2:8, y Jehová Dios plantó un huerto. Dios es agricultor. Qué tremendo, ¿no? Ustedes saben que sin la vida vegetal no podíamos existir en la tierra. Antes de crearnos, creó un huerto. O sea, sin los árboles no podemos vivir, porque los árboles nos dan el oxígeno y nos dan la comida. Dependemos del mundo vegetal. Hey, y el mundo vegetal depende del mundo mineral, porque si no hay mineral en la tierra, las plantas no crecen. ¿Te das cuenta cómo todo está ligado? Y Jehová Dios plantó un huerto al oriente y puso ahí al hombre que había formado. ¿Ves? Acuérdate de todo eso antes de la caída. Quiero que pongas atención porque esto es muy, muy revelador. Te va a abrir la mente, te va a refrescar tu alma. Es que el jardín es un lugar donde habían dos conexiones, dos esferas.
El jardín estaba en la tierra, pero Dios entraba al jardín. ¿Sí? En otras palabras, que Él venía. ¿Ves? Eran dos esferas donde se conectaba lo natural con lo espiritual. La esfera física con la esfera invisible. Lo posible y lo invisible. Lo natural y lo espiritual. Ese era el jardín. Y el propósito eterno también tiene que ver que nosotros aprendamos a funcionar en esas dos esferas para un mismo propósito. Lo espiritual y lo natural para el mismo propósito. ¿Cuál es? El propósito eterno de Dios. Esto es bien clave, amados. Esto es muy elemental y también profundo para cumplir el propósito eterno de Dios. Tenemos que fusionar lo que se ve con lo que no se ve. Obviamente a los sentidos naturales esto es muy extraño, ¿no? Pero Dios quería que viviéramos en dos esferas, no una separada de la otra, sino que fuera la misma esfera pero con diferentes expresiones. Por eso Pablo insta a la iglesia de Corintios a que se enfoquen en las cosas que no se ven. Por eso nos insta a que caminemos en el espíritu y no en la carne. De esa manera vamos a caminar en las dos esferas. Estamos aquí en la tierra, tenemos un cuerpo físico, pero estamos escuchando al Señor. Cuando entró el ministro Celia acá, yo sentí que faltaba algo. Yo pensé que iba a entrar el anciano Marlon y que iba a ministrarnos, como que se faltó algo. Y por eso le dije, ten la apertura, ten la libertad para adorar al Señor. Amados, no viene otra iglesia y nos tenemos que ir. Tenemos aquí suficiente tiempo para adorar al Señor, para darle lo que Él nos pide y para ministrarnos los unos a los otros. Amén. Entonces, ¿quién puede hacer esto? Estar en dos mundos. Aquellos cuyos ojos han sido abiertos. ¿Por qué? Por causa de la vida que vive en ellos. ¿Cuál vida? La vida de Cristo, la vida natural. Por eso la Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Va teniendo más expresión, va teniendo más sentido lo que dice la palabra, ¿verdad? Cuando lo alineamos al propósito eterno de Dios. Jesús es la expresión máxima de lo visible y lo invisible. Por eso se le llama el Hijo de Dios y se le llama el Hijo del hombre simultáneamente. Por eso dice Hebreo, me preparaste un cuerpo, ¿verdad? Sacrificio no quisiste. ¿Se recuerdan? Hebreo 9. Pero también vemos aquel que fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una mujer llamada María. Y el antiguo pacto decía, y ya lo sabíamos, el profeta decía, se va a llamar Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, en el jardín funcionaban estas dos dimensiones. ¿Estamos bien acá? Tenemos que estar escuchando. Esa es la clave de Jesús. Es el trabajo del Espíritu Santo. Por 15 años pensé que el Espíritu Santo es que yo te pongo la mano y te caías. Y después el ujieres pasaba una brochita y te limpiaba. Ovidio, fuimos a una iglesia, esto no es mentira, donde cuando íbamos a ministrar al pastor, se paraba así, su ujier estaba atrás, se caía en el espíritu y antes de que su cabeza tocara el piso le ponían una almohadita y la cabeza del apóstol caía en la almohadita. I'm talking the truth. Ustedes se ríen, pero es la verdad. O sea, eso es lo que hace la religión, hermanos. Reduce el poder del Espíritu Santo a tembladeras y que la gente se caiga. Y todo eso no está malo si es a su debido tiempo, si es el Espíritu haciéndolo. El frío, el calor, el llanto, todo es una expresión, pero no es el propósito eterno del Espíritu Santo. Es conectarnos al Padre. Amén. Otra cosa maravillosa que había allá en el jardín era un río, digan un río. Pero no era cualquier río. No era como el canal de aquí de Hialeah. No. Este río había oro. Había bedelio, que en otras traducciones dicen perla. Y había onices. ¿Ves? El onís es la malaquita. ¿Han escuchado la malaquita? Una piedra preciosa. Ok, ese es el onís. Ustedes lo pueden leer más tarde en su casa en Génesis 2:12. Y de ahí, de esa agua, el hombre iba a beber. Y esto tiene un mensaje poderoso. Tiene un simbolismo muy trascendental. Si tú puedes ver adentro de Dios, si tú ves en el Espíritu de Dios mismo, también vas a encontrar que adentro de su Espíritu hay un río.
Por eso Jesús decía que el que bebe de mí no tendrá sed jamás. ¿Te recuerdas? La mujer samaritana pensó que ese era el agua de Jacob. Y el Señor dice, no, estás viendo al río de agua. Si bebes de mí nunca más tendrás necesidad de la religión, de la tradición, del judaísmo. Esto te va a libertar. Y la mujer samaritana dijo, wow, esto es lo que yo quería. Yo estaba confundida, estaba preguntando y buscando la verdad. ¿Tú sabes qué es lo que sucede cuando tú y yo bebemos de esa agua? ¿Tú sabes lo que sucede cuando tú y yo bebemos de ese río? ¿Tú sabes lo que sucede cuando bebemos de esas corrientes del manantial? Recibimos tres cosas: oro, piedras preciosas y perla. Oro, piedras preciosas y perla. Para la mente carnal, para el hombre viejo, para el religioso, dice, billete, voy a ser rico, próspero, tío rico, MacPato, voy a nadar en oro. No, hermanos, no es para los placeres, no es para los deleites, no es para derrocharlo. Todo eso es para edificar el cuerpo de Cristo, para cumplir el propósito eterno. Claro que es para tus necesidades. Dice la Biblia, no pongas bozal al buey que trilla. Dice, el obrero es digno de su salario. Aquel que trabaja bien, aquel que es diligente, aquel que hace prosperar sus finanzas, claro que merece vivir bien. Esa es la voluntad de Dios. ¿Entiendes? Pero no todo es para eso. Es también para avanzar el reino de Dios. Cuando el pueblo salió de Egipto, salió con oro, plata, pero aquellos que gastaron su oro y plata en el becerro de oro, en la idolatría, cuando vino el tiempo del tabernáculo, ya no tenían nada que dar. No lo podemos gastar en idolatría. ¿Qué es idolatría? El yo, los placeres, todos esos pecados que son idolatría. Eso es para edificar primeramente el reino de Dios. La mente carnal todo lo asocia con dinero. No es así. No es para lujos ni deleites egoístas, ni para malgastarlo. ¿Sabías tú que Dios está edificando una ciudad? ¿Sabías que Él está edificando su casa? ¿Sabías que Él está edificando una habitación? ¿Y sabes con qué la está construyendo? ¿Con qué material? Con oro, perlas preciosas y perlas, oro y piedras preciosas. Si tú bebes de ese río, adentro de ti hay oro, perla y piedras preciosas, y Dios te va a usar para edificación de su reino. Entonces, para esto es el propósito eterno de Dios. Amén. ¿De qué están hechos los muros de la gran Jerusalén, de la ciudad santa? Con perlas, ¿verdad que sí? Las puertas son de perlas, ¿verdad? Entonces, espiritualmente, lo que vemos de ese río, Dios nos usa para edificar el reino de Dios. ¿Saben que en el jardín también había un árbol? Digan, había un árbol. Pero no es cualquier árbol, era el árbol de la vida divina. ¿Ves? Dios pone a Adán y Eva en el huerto. Escúchame, esto es interesante. Y pone a Cristo de manera de fruta que se puede consumir. Había un árbol en medio del jardín. Escúchame, que esto te va a bendecir, ¿ok? Una instrucción Dios le da a la humanidad. Una, Adán y Eva, cuida tu dieta. ¿A quién se parece eso, María? Al pastor, ¿verdad? Cuida tu dieta. Detox, ayuno. Cuida tu dieta, ¿sí? El único aviso, cuida lo que vas a comer. ¿Por qué? Porque en lo que iba a comer estaba la vida misma. En aquel árbol estaba el ADN de Dios. Y Dios le dijo, te invito a comer de mí. Si Adán hubiera comido de aquel fruto, la misma vida de Dios hubiera entrado, hubiera sido impartido. Y hubiera inmediatamente manifestado su imagen, portado su semejanza a su imagen en plenitud, amados. Entonces, lo que pasa es que el enemigo se le adaptó, se le adelantó. Le dijo a Eva y a través de Eva, porque Eva representa el lado emocional de nosotros. La mujer representa el lado emocional. Entonces, a veces el enemigo nos tienta, nos desenfoca a través de las emociones. Por eso que no somos almáticos, somos espirituales. Las emociones no es lo que debe gobernar tu vida, sino el propósito eterno de Dios. Amén. Por eso Dios le dijo a Adán, bebe de ese río, come de mi vida, porta mi imagen.
Lo voy a repetir. Dios le dijo a Adán, bebe del río, come mi vida y porta mi imagen. Ustedes saben lo que pasó, ¿no? El enemigo se metió y destruyó y sacó al hombre del eterno propósito. Canceló. Pero ¿saben una cosa? El Padre volvió y causó que ese árbol regresara a la tierra. El árbol caminó sobre la tierra. En Juan 6:57 dice, así como el Padre viviente me envió y vivo por el Padre, así también el que me come también vivirá por mí. El que me come también vivirá por mí. Qué tremendo que Dios nos da la oportunidad nuevamente de comer de ese árbol, obtener su imagen, obtener su ADN y representarlo dignamente aquí en la tierra por gracia, no por nuestro esfuerzo. Amén. ¿Se recuerdan cuando toda la gente que seguía a Jesús lo empezó a seguir por los panes, los peces, el milagro y el interés? Él se enojó. Y él dijo, esta gente me busca solo por su beneficio. Hoy hay miles de millones de personas que abarrotan las mega iglesias solo para el beneficio de ellos. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? El que no come mi carne y no bebe mi sangre no es digno de mí. Dice que muchos se apartaron. Él no quería que se adaptaran. Él estaba dando la clase, le estaba dando la llave, él estaba dando la fórmula de cómo dejar de vivir una vida egoísta, cómo tener su ADN y cómo ser participantes de él. No es por los milagros, no es solamente por las sanidades, no es por la provisión. Es porque él quiere que portemos su imagen. Lo material, dice, él le llama riquezas injustas al dinero. Y riquezas verdaderas le llama a su presencia, asunción, aquellos que caminan con propósito eterno. Entonces, amados, ¿por qué y para qué vamos a comer de Cristo? ¿Para que no tenga miedo? ¿Para que no me vaya al infierno? ¿Para que mis hijos no se vayan al mundo? No, ¿por qué y para qué tenemos que comer? Para poder cumplir con su propósito eterno y también para poder ser los portadores de su imagen aquí en la tierra, no como individuo, sino como una comunidad. Por eso dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre de Dios, potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, es una expresión corporativa aquí en la tierra. Todos como iglesia portamos su imagen, no una sola persona. ¿Cuál fue el éxito de Jesús? Comía del Padre. Él decía, yo tengo una comida que ustedes no saben. ¿Cuál es el éxito de nosotros? Comer de Cristo. Yo soy el pan, yo soy la vid, yo soy el río de agua vida. ¿Me están entendiendo? ¿Y cómo comes al Señor? A través de su presencia, a través de la palabra, a través de hacer su voluntad. Por eso Él se presentó como el pan de vida, la comida del cielo. No es casualidad que el lugar donde Él nació se llama Casa de Pan. Él nació en Belén y Belén se llama Casa de Pan. Entonces usted no se congrega donde hay miles y millones de iglesias, usted congréguese donde le dan de comer pan del cielo, donde le dan la comida de Dios, donde le sirven a Cristo en una bandeja de oro. Amén. Entonces, cuando lo comemos, recibimos oro, plata, piedras preciosas, que es el material que Él usa para edificar su casa, su iglesia. ¿Entiendes? Qué tremendo que cuando Dios hizo a Adán y Eva, no le dijo, arrodíllate y adórame porque yo soy tu Dios. Qué tremendo cuando Dios hizo a Adán y Eva, no le dijo, aquí hay 613 mandamientos, de todos ellos 10 son los más importantes. Y si no los cumples, te vas al infierno con todo y sandalias. No. Le dio simples instrucciones, ¿no? Le dijo, mira, cuida tu dieta, labra la tierra, descansa y disfruta mi presencia. ¿Te das cuenta? La religión le ha puesto tanto trabajo a las personas, amados. Y eso es el trabajo del enemigo. Esos son al diablo le interesa que aquellos sistemas antropocéntricos, aquella prédica donde el hombre es lo más importante, crezca y florezca. Porque la gente dice, ahí está Dios, mira cuánta gente hay. Mira qué próspero, mira qué dones, mira el pastor cómo llora, cómo ríe, mira el don. Y la gente abarrota aquellas iglesias. El diablo causa que esas iglesias crezcan
no les pone trabas, no les pone oposición. ¿Por qué? Porque los está sacando del propósito eterno. Y la gente piensa que están agradando a Dios, como la mujer samaritana. No, aquí en el pozo es donde, el pozo de Jacob, aquí es donde está la cosa. Qué tremendo, ¿verdad que sí? Muchas de las mega iglesias comen más del pastor o la pastora fundadora que de Cristo. Sus prédicas son de ellos, todas sus prédicas son alrededor para que la gente no se vaya a otra iglesia, para que sea fiel a su denominación, a su visión, y lo que menos hablan es de Cristo. Es impresionante, iglesia. Comunión no es bajar la luz y cantar una canción suavecita. No es porque un adorador esté llorando, amados. Tenemos que trascender. Nos reunimos para cumplir el propósito de Dios, para darlo a conocer. Todo lo demás es alrededor, es pericial. Todo lo demás. Por eso Jesús dijo, coman de mí, beban de mí. Yo soy el pan de vida. El que come de mí, aunque muera, yo lo voy a resucitar. Yo soy tu bebida, yo soy tu descanso. Amén. Y terminamos con el séptimo propósito por el cual Dios nos salvó, nos restauró. Y es que en el jardín hubo una mujer y un matrimonio. Digan, mujer y matrimonio. Lo vemos en Génesis 1:2 y lo vemos en Apocalipsis 21:22. ¿Ves? Y Génesis dice que esta mujer estaba dentro del hombre. Amados, los ángeles no lo sabían. Los demonios no lo sabían, el diablo no lo sabía, los animales no lo sabían, que esta mujer estaba adentro del hombre, ¿sí? Y se le llama Isha, que es varona. Isha. Entonces, Adán fue creado a la imagen y semejanza de Dios, y dentro de Adán había una mujer. ¿Será posible que dentro de Dios también haya una mujer? ¿Será posible que esta mujer que está dentro de Dios será el misterio escondido por todas las épocas? ¿Será que esta mujer iba a aparecer en la historia y sería revelada a la humanidad? Esto se pone bueno. No se pierdan las próximas prédicas. ¿Se recuerdan cómo Dios puso a dormir a Adán y le sacó de una costilla? ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan cuando Jesús dijo, Lázaro duerme, no murió? ¿Se recuerdan? Bueno, el Padre, no te pierdas esto, cuando terminamos, el Padre puso a dormir a Jesús en la cruz. ¿Y qué salió de su costado? Agua y sangre. Las mujeres que han dado a luz, ¿qué viene con el bebito? Ahí estaba naciendo la iglesia de su costado. Sangre para purificarla, agua para darle vida. Amén. Yo solo quiero que entiendas lo valioso que eres para Dios. Yo solo quiero que entiendas los planes eternos que Dios tiene para contigo. Que cuando te veas en un espejo, tú dices, adentro de mí hay oro, piedras preciosas, perla, y yo soy parte de la construcción. Yo pertenezco a lo más glorioso, apoteoso que hay aquí en la tierra, la iglesia de Jesucristo. Así que no te preocupes, lo que te está ahorita consumiendo, lo que está preocupando, parece del tamaño de un Godzilla. De aquí a 5 años va a ser así diminuto. Tranquilo, tranquilo, tranquilo.